Con este contenido iniciamos el desarrollo de la unidad 1, aportes de la filosofía, de la pedagogía y de la psicología. Damos inicio al contenido, origen y evolución del término pedagogía, los alcances del término según diversos autores. Varios son los autores que hablan acerca de la pedagogía, qué alcance tiene ese término para cada autor, que es lo que estaremos viendo, y el campo de estudio de la pedagogía. ¿Dónde es lo que se origina la pedagogía? La pedagogía tradicional empieza en Francia en los siglos XVII y XVIII. Se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar, esa institución escolar fundada por San Ignacio de Loyola. El sistema escolar de los jesuitas consistía en grandes rasgos para poner entredicho a la historia, a la geografía, la ciencia, la lengua, el lenguaje, el romance, utilizando diariamente el latín. También en esa educación impartida por los jesuitas se inculcaba la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la presencia ininterrumpida de una vigilancia y transferir al alumno a un mundo ejemplar y pacífico. La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce sus serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, allá por los años 1914 y 1918. Sin embargo, la pedagogía general combinada con la historia tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula, o sea, orientar a los educadores en el laberinto sistema y técnicas pedagógicas. Por su parte, la pedagogía moderna nace en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo era la pedagogía en aquel entonces? Se daba la colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento, pero no manifiesto control del maestro. El maestro controlaba, miraba atentamente, pero no demostraba ese control. Son ideales que propuso la pedagogía moderna, así como la incursión también de la mujer en actividades educativas. La escuela era única, intelectual y manual. También la ventaja de esa educación era que ponía al niño en contacto con la historia humana y con la historia de las cosas, siempre bajo el control del maestro. ¿Quiénes son los que sobresalieron en esta pedagogía moderna? Enrique Pestalozzi, María Montessori. La pedagogía moderna en el continente americano surgen las primeras ideas del pragmatismo. ¿Pero qué es el pragmatismo? Es una teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. De nada sirve esos pensamientos si no se lleva a la práctica. Se verifica la acción por medio de esa práctica. Con esto
nace los fundamentos que da paso a la creación de la escuela nueva o la escuela activa. El término pedagogía se origina en la antigua Grecia. La pedagogía es el conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo. Siempre hay un saber que debe causar un impacto dentro de ese proceso y allí está la pedagogía. Para que entendamos mejor lo que es la pedagogía, tenemos que saber la epistemología y la etimología de esta palabra. Pero antes debemos diferenciar bien lo que es epistemología para no confundir con etimología. Son parecidos, pero también van tomaditos de la mano. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Rama de la filosofía. Y la etimología estudia el origen de las palabras individuales, de su cronología y de su incorporación a un idioma. Es decir, es una especialidad lingüística. La etimología, especialidad lingüística, y la epistemología, rama de la filosofía. La epistemología pedagógica puede definirse como el estudio de la relación de diferentes disciplinas cuando concurren a construir la teoría pedagógica. Si esas disciplinas se unen y a través de esa unión se conforma una teoría pedagógica, entonces allí vemos la epistemología pedagógica, porque la pedagogía nace como correlación del pensar del hecho educativo. Decíamos que la etimología estudia el origen de las palabras y etimológicamente la palabra pedagogía deriva de una voz griega, paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar, conducción. Conforme a lo que vamos diciendo, podemos decir que la pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la formación de la personalidad de la persona. ¿Y quién se encarga de la formación de esa personalidad? Es la educación. Entonces, la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación. Las tendencias actuales pretenden que esta educación sea integral, es decir, que yo tengo que trabajar todas las dimensiones de la persona, su dimensión personal, su dimensión espiritual. Solamente de esa manera esta educación puede ser integral. Y la formación es el proceso de preparación de la persona para la vida. No me sirve la educación si no le preparo a ese ser para la vida. Tenemos que prepararle para la vida, no llenarles de conocimiento, pero ¿cómo va a aplicar ese conocimiento? La educación tiene que preparar al ser para la vida. La pedagogía lo vemos como ciencia, lo vemos como arte, como filosofía y como técnica. La pedagogía como ciencia cumple las características principales de la ciencia. Es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa términos científicos como la observación y la experimentación. La pedagogía también le vemos como arte. Si buscamos la definición en el diccionario de lo que es arte,
Aquí les digo lo que dice el diccionario. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Este concepto es muy amplio y nos abre muchas posibilidades, porque casi todo lo que hacemos puede ser clasificado como arte. Es importante tener en cuenta que a pesar de la conceptualización de la pedagogía como ciencia que recién vimos, como arte viene a ser un debate, porque el concepto de arte es bastante extenso, bastante complejo. ¿Y qué es lo que dicen los grandes pensadores? Y nosotros nos apropiamos también de eso, que la pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance. La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona en los aspectos psicológico, físico e intelectual, teniendo en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. La pedagogía como técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. La pedagogía puede perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. La pedagogía como filosofía. La filosofía estudia las ideas esenciales en que se apoya la educación, y la pedagogía toma de la filosofía estas ideas, tratando de realizarlas en la práctica. Por eso decimos que vemos también a la pedagogía como filosofía. Tengamos presente que la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la educación infantil. La pedagogía contemporánea está relacionada con la psicología y la sociología. Además, podemos ver a la pedagogía como arte, como ciencia, como técnica, como filosofía, sin dejar de lado de que la pedagogía es el conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo.